¿para qué vas a usar la justificación? Ahora, hermano, ¿la justificación es importante o no? Sí, aunque quieras o no, es importante la justificación. ¿Lo usan solamente los adultos? No, los niños también lo usan la justificación. ¿O no? Empezando desde los niños. ¿Por qué llegas tarde del colegio? Porque se queda pensando. ¿Qué está haciendo ahí? Quiere justificar. Está buscando, ¿sí o no? Está buscando cómo justificar. Ahora, aquí la Biblia nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, hablemos primero de la ley. La ley, ciertamente hemos encontrado dos tipos de ley: la ley terrenal, la ley de los hombres, y la ley divina. Hay una tercera ley que es la ley de la naturaleza. Entonces conocemos tres tipos de leyes: la ley natural, la ley de los hombres y la ley divina. Pueden haber otras leyes, pero estas son las tres más importantes, ¿correcto? Entonces, dentro de la ley de la naturaleza se mueve por sí solo, porque es parte de la naturaleza, e inclusive no tiene predicciones. La ley de la naturaleza no tiene predicciones. La ley de la naturaleza, por ser natural, se hace o se deshace y se mueve o se queda, etc. Entramos a la ley terrenal, la ley de los hombres. La ley de los hombres, hermanos, es una ley prácticamente que es dada, pero por la cual el hombre mismo o la hace o no lo hace. O sea, mejor dicho, lo cumple o no lo cumple, ¿correcto? El hombre prácticamente maneja sus propias leyes a su gusto, a su antojo o a su propio parecer. Estamos viviendo, por ejemplo, una época partidarista de los partidos políticos. Y los partidos políticos, hermanos, los que entran al gobierno, manipulan la ley del Estado. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Ya su nombre? Ellos manipulan la ley del Estado. Por ejemplo, les diré algo. Hay un proyecto de ley que han presentado los partidos políticos y está allí. Yo no sé si lo han aprobado, yo no me he enterado, pero es una ley, fíjese, es una ley que le da a los partidos políticos, según ellos formados, cierta cantidad de millones de dinero para que ellos puedan realizar sus eventos políticos en épocas de postulación. Ojo, los partidos políticos se forman de acuerdo a la ley del Estado, se conforman y son ellos los que tienen que manejar sus propios fondos y adquirir sus propios fondos. Algunos lo hacen haciendo actividades, otros con aportes voluntarios, otros con aportes, bueno, pues del narcotráfico, etc. ¿Me entienden, hermanos? Sí. Ya, pero ahora, ¿qué han hecho los mismos del gobierno? O sea, los diputados, entre ellos mismos, como entre ellos se coluden, presentan ese proyecto de ley para que el Estado les da dinero a cada partido político para que ellos puedan promover sus campañas políticas de postulación. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo con eso? Está mal. Pero eso son las leyes terrenales. Mientras que nosotros encontramos cuánta gente, hermanos, que le envía oficios y solicitudes al gobierno pidiéndole ayuda. Recuerdo una vez que el Señor mostró que a este gobierno, al gobierno de Alan García, cómo es que gente le pedía, extendía la mano y le pedía ayuda porque había muchos que sus niños están enfermos, otros no tienen dinero para pagar operaciones, otros le estaban pidiendo ayuda de dinero para que sean sus hijos operados en el extranjero.
Y el gobierno de Alan García cerró las puertas a todos ellos. Y miren lo que hace la ley. ¿Cómo es que presentan un proyecto de ley? Para que le den dinero a los partidos políticos, que son los que corrompen la patria, y no hacen un proyecto de ley para darle a la gente que necesita. Aquellos niños que por negligencias médicas, muchos han sido contagiados de ciertas enfermedades. ¿O no? Sí. Eso sería lo mejor. Pero Alan García prefirió mejor invertir dinero en una imagen que lo puso por allá frente a la playa, y cuánta gente oprimida. Mire usted lo que hace la ley terrenal. Y aún es más. Y aún es más porque, bueno, hablaremos de estas cosas de políticas, pero lamentablemente es necesario porque son cosas del hombre. Y el hombre nunca aspira para su propio bien, sino para sus propios beneficios personales. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Ahora, la ley terrenal. Encontramos nosotros otra ley que es la ley divina, la ley de Dios. Y esta ley de Dios la conocemos mediante la palabra de Dios. Y esta ley de Dios, hermanos, esta ley de Dios en cierto porcentaje se cumple en la faz de la tierra. Pero en el otro porcentaje, hermanos, se cumplirá en aquel día. La ley de Dios está dada en base a ¿qué? En base a que mientras que tú tienes aliento en la nariz, vives, haces todo lo que tú gustas. Pero debes recordar que de todo lo que tú haces, lo bueno o lo malo, se registra. Y en aquel día del juicio divino, todos nos presentaremos. Y ahí seremos procesados. ¿Me entienden, hermanos? Sí. Significa entonces que nosotros podríamos justificar ante la ley de Dios nuestras obras. Indefectiblemente, no. No se puede justificar nuestras obras delante de Dios. O sea, no podemos justificarnos ante la ley divina. Y todo aquel que quiera justificarse, ¿ganará o perderá? Pierde. Tenemos pasajes bíblicos que nos dicen que todo aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Fíjese, ¿se está justificando o no? Claro, aquel que diga, no, yo no hago mal a nadie. ¿Qué está queriendo decir? ¿Ves? Se está justificando. Yo no me peleo con nadie. Otra justificación, ¿ve? ¿Ah? Yo con todos me llevo bien. ¿Está justificando o no? Y el Señor nos abriera la pantalla y nos dijera, ¿cómo dice que tú con todos te llevas bien? Mira, ve. Y Él sí nos va a encontrar culpables, ¿sí o no? Entonces, demostrado está que ante la ley de Dios nadie puede ni podrá justificarse. Ante la ley de los hombres, ¿podremos justificar? Sí, se puede justificar, pero ojo, ante la ley de los hombres podemos justificar, pero falsamente. Hay que sobornar, hay que pagar, comprar jueces, pagar abogados, pagar fiscales, para que tú puedas justificar. ¿Sabe por qué? Porque la ley es la ley. ¿La ley tiene sentimientos? No. ¿La ley siente el dolor? No. No. ¿La ley contempla misericordia? No. Déase cuenta. Eso es la ley. La ley no tiene miramiento, la ley no tiene compasión, la ley no tiene miramiento, la ley no siente nada. Y ahí está el problema. Pero se nos ha dado otra ley. ¿Cuál es esa ley? A ver.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, se nos ha concedido otra ley, que es la ley de la fe en Jesucristo, o la ley en Cristo Jesús. Ahora, fíjese, vamos a comparar estas dos leyes. La ley de los hombres o la ley terrenal, aún incluido la ley que dio Jehová Dios mediante Moisés. De todas maneras es la ley escrita. Esta ley, ¿tiene sentimientos? No lo tiene. La ley de Cristo, ¿tendrá sentimientos? Sí tiene sentimientos. La ley de Cristo, ¿siente el dolor? La ley de los hombres, ¿sentirá dolor? La ley de Cristo, ¿tendrá piedad? Sí. ¿La ley de los hombres adquiere piedad? No. ¿En la ley de Cristo adquiere misericordia? Sí. ¿Y en la ley de los hombres? No hay misericordia. En la ley de Cristo contempla, ojo, contempla la situación del hombre o del reo. Sí, es correcto. Sí contempla la situación del hombre o del reo. Pero en la ley terrenal, en la ley de los hombres, no contempla la situación del reo o de los hombres. No la contempla. Por eso es que dice que la ley mata. Entonces, pregunto, ¿a qué ley entonces usted se apega? ¿Te das cuenta? ¿A qué ley entonces yo me voy a pegar? ¿O cuál es la ley de la cual yo voy a practicar? ¿Ves? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir que la ley demandaba que si te han roto un brazo, peleando, jugando, lo que fuese, al otro también le va a romper el mismo brazo. ¿Ves? Pero en la ley de Cristo, ¿qué nos demanda? Perdonar. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Mire usted esa gran diferencia. En la ley de los hombres, nosotros encontramos a una mujer supuestamente adulterando. Ellos estaban aplicando la ley de los hombres, la ley de Moisés, que era ¿qué? Matarlo a pedradas. Pero se encontraron con la otra ley viva que estaba ahí. ¿Y qué ley prevaleció? Prevaleció la ley de Cristo, que era la ley del no juzgar, que era la ley del perdón, que era la ley de misericordia, y era la ley, ¿cómo? De piedad, lógico. ¿Está entendiendo, hermanos? Sí. ¿Y a su nombre? Mire usted esta gran diferencia. Por eso es que la fe en Cristo Jesús nos va a conllevar a que nosotros aprendamos a perdonar, a amarnos. Corrige. En la ley de Cristo no quiere decir que no va a haber corrección. Sí hay corrección. En la ley de Cristo significa también de que cuando alguien comete un agravio y ahí quedó, no, hay un agravio, está bien, se perdona, pero debe también enmendar, debe corregir, debe subsanar. ¿Me entienden, hermanos? Sí. Entonces, significa que la ley de Cristo, hermanos, el verdadero amor se hace realidad. Ahora, las demás iglesias que están organizadas, hermanos, ¿qué ley cree usted que aplica? Esto es importante, porque muchas iglesias que pertenecen a ciertas organizaciones o instituciones están de ley sobre ley. Entonces viene la pregunta: Jehová tu Dios
los juzgará en base a la ley de Cristo o en base a su ley de sus estatutos. A los hombres Jehová Dios juzgará en base a la ley de Cristo o en base a sus propias leyes terrenales. Porque aún con todo eso hay muchos que no cumplen sus propias leyes. Por eso está escrito en un pasaje bíblico: a los que sin ley serán juzgados. Y a los que con ley serán juzgados. Por ejemplo, hay algunos que dicen: no, yo a mí con Cristo, Cristo me guía, Cristo me dirige y Cristo acá. Y está en un sitio, está en otro sitio, no tiene redil, no tiene pastor, y va por aquí y va por allá. Dígame usted, ¿tiene ley? No tiene ley. No, pero yo sigo a Cristo y Cristo me habla, Cristo me dice. Si estuviese sujetado a la ley de Cristo, entonces tendría un redil y tendría un pastor. Ojo, sea sabio. Pero lamentablemente hay muchos. Hay otros. Muy bien. Yo escucho a veces de ciertas personas que dicen: no, los independientes tienen la culpa. Los independientes tienen la culpa de que se cause todas estas divisiones y que haya organizaciones y que haya iglesias por aquí y por allá, y que la blasfemia de los hombres es por culpa de los independientes. Yo digo: Señor, ¿cómo este hombre se justificará delante de ti? Quizás no me entienden esto, pero les explico. Ellos llaman independientes a aquellos que no pertenecen a ninguna organización e institución religiosa. ¿Correcto? Sí. Y a los miembros o personas creyentes o iglesias que pertenecen a una organización, a eso sí, prácticamente los tienen como que si fuesen ya bien formados. O sea, es como por decir: si aquí encuentro una pareja matrimonial que se unieron así nomás, y aquí encuentro otra pareja matrimonial que se han casado de blanco, se han casado de civil y se han casado religioso. Dígame usted, ¿a cuál de ellos le va a preferir Jehová tu Dios? ¿Y a su nombre? Ciertamente a ninguno les va a preferir, sino a aquel que hace su voluntad. ¿Ves? Entonces, ¿de qué te sirve que estés perteneciendo a una iglesia organizada y una iglesia transmundial, una iglesia con el pastor tal, una iglesia con... Oye, cuando tú no cumples la voluntad de Dios? Y los independientes, ¿qué se creen? ¿Que porque son independientes van a hacer lo que quieran? No, porque si no cumplen la voluntad de Dios, lo mismo. ¿Me dejo entender, hermanos? Sí. ¿O usted qué cree? ¿Que más dichosa es aquella mujer que se casó de blanco que aquella mujer que se casó así nomás se fue y listo? ¿Dónde está la dicha? Ahí hay una mentira. Porque si no amáis los unos a los otros, no hay Dios. ¿Usted qué dice? ¿Ya es su nombre? Ahora, fíjese. Entonces, estas leyes, hermanos, por ejemplo, usted le hace cuenta qué ley es la que usted va a practicar en su vida. Porque si los que pertenecen a una institución tienen que aplicar dos leyes: la ley de su institución según sus estatutos, ¿correcto? Y la ley de Cristo. Pero ahí hay contradicción, porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, ¿correcto? Y mire, ese gran contraste, ¿y a qué nos va a llevar? ¿Ah? Porque mientras que la ley de la institución, el estatuto me demanda que yo no debo mezclarme con otros hermanos que no pertenecen a mi institución, fíjate, allá está mi primo, allá también está mi hermana, allá está mi tío. Pero como la ley me demanda de mi institución que no me pueda juntar con ellos, ¿qué hago? Margina.
¿Se da cuenta? Mientras que la ley de Cristo me está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Significa que debo ir a mis primos? Sí. ¿Debo amar a mis tíos? Sí. Por más borracho y sinvergüenza que sea. Sí. Pues claro, esa es la ley de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a ¿Se da Cristo. cuenta, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Pero mientras tanto que las otras leyes no. En las otras leyes me está diciendo que no puedo comer pato. La ley me está diciendo que no puedo comer panetón. ¿Ah? La ley también me está diciendo que yo no puedo juntarme con una prostituta, con un homosexual, no puedo hablarlo. Mientras que la ley de Cristo me está diciendo, igual, ama a tu prójimo como a ti mismo, ve por las almas que están perdidas. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, ¿a quién me voy a apegar? La ley de Cristo. Por eso sean sabios, hermanos. Yo recuerdo muy bien el testimonio de aquel hermano que canta, Marino, Estanislao Marino. Escuché el testimonio de él, porque él anteriormente, cuando él empieza en la música, pertenecía a una iglesia organizada. Y la iglesia organizada le imponía sus reglas, que eso estaba bien, porque está dentro de la institución. Pero él mismo testifica diciendo que venían los hermanos de otras iglesias y le invitaban para que vaya a cantar con ellos las alabanzas del Señor. Pero la institución le decía, no puedes ir allá. Vuelta venían otros hermanos a decir, hermanito, ven aquí. La ley, los estatutos decía, no puedes ir con ellos. O sea, amarrado y atado. Y eso se da, porque hay iglesias, hermanos, de las instituciones, que el pastor quiere celebrar Santa Cena, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los reglamentos, el estatuto le demandan que tiene que primero coordinar con el ente superior, y si el ente superior le dice que sí, lo hace, y si no, no hace nada. Y tiene que hacer bautismo, ya están las almas para bautizar, no puede bautizar. ¿Por qué? Porque tiene que venir el ente superior desde Lima, de Lima Chimbote, y la provincia de etc. Si no, no hace nada. Y ahí están las almas. Mientras que la ley de Cristo, ¿qué me dice? No, la ley de Cristo me dice para bautizar que si tú crees que Jesucristo es tu Señor, entra a las aguas. Mire usted este paralelo que estamos haciendo. Por eso le dije, esta es doctrina. Y no se deje engañar. ¿Por qué? Porque hoy están saliendo estudios de la llamada Reina Valera. Y esta institución que redacta las Biblias, lo transcribe las Biblias, las últimas que están saliendo mal. Yo los llamo Biblias corrompidas, Biblias pervertidas, porque lo están haciendo unos acomodos a los escritos de tal manera que el pueblo lo entienda mejor. Mentira, se corrompe más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que conforme a la ley de Dios, ojo, conforme a la ley de Dios no hay divorcio. Conforme a la ley terrenal, ¿hay divorcio o no? Sí. Sí. Conforme a la naturaleza, ¿se juntan o se desjuntan? ¿Sí o no? ¿Se unen o se desunen? Miren la gran diferencia. En la ley natural se juntan o se van cada uno por su lado. En la ley terrenal, la ley de los hombres, se casan, como se separan o se divorcian. ¿Correcto? Por cualquier motivo o hasta sin motivo. Mientras que en la ley divina, en la ley de Dios, que dice su palabra, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Significa que lo único que puede separar es Jehová Dios. Pero esas Biblias están saliendo con ciertas expresiones escritas, aduciendo que la mujer que cayó en falta, esa no puede casarse, pero el otro sí puede divorciarse y casarse. ¿Entiende esto? Sí. O sea, si la mujer le engañó con otro hombre, adulteró. Esta no puede divorciarse. Pero el hombre, que está todo un angelito ahí, no ha hecho nada, este sí puede divorciarse y casarse. Total,
sentido tiene? La Biblia nos enseña que no hay divorcio. Jesús nos está diciendo aspectos de que si alguien quiere repudiar a su mujer, salvo por fornicación, repudiarlo. Ya lo estudiaremos eso otro día, ¿me entiende? Pero no le está diciendo que les está dando facultades para divorciarse. No, pero Moisés, es que Moisés les dio la orden porque eran tercos, testarudos. Es como a un hijo, que uno le dice, hijo, no vayas a ese trabajo, porque ese trabajo ahí está mal, es mal logrado, hay gente mala. El hijo dice, no, yo voy, no vayas, hijo, no, que yo voy. A las finales, ya vete pues entonces. ¿Me dejo entender? Sí. Ese es testarudez, ese es ser terco. Por esa terquedad, a veces uno ya lo deja pues. Uno cede, pero de todas maneras comete error. Ahora, mire usted esas leyes que nos están queriendo imponer. Cuando la Biblia dice que ciertamente no se puede o no pasará, como dice, pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Y aquel que transcribe la palabra de Dios y lo varía en algo es un adúltero. Por eso dice la Escritura que aquel que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, estas obras, hermanos, de la ley, las obras de la ley no nos va a justificar en nada para con nuestra salvación. ¿Por qué? Tú puedes hacer una obra, ¿sí o no? Por ejemplo, mire, ve, el gobierno. Disculpe, pero siempre digo Alan García porque Alan García es el mejor ejemplo. ¿Me entiende? Porque el gobierno dice, sí, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, hemos hecho aquí, hermanos, y el partido lo ha hecho, aquí yo lo he hecho esto. Ese es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque él no ha hecho. ¿Acaso ha sacado plata de su bolsillo para hacer aquellas obras? No. Dígame usted. No ha sacado. No, ¿de dónde sacó el dinero? Del pueblo. Es del pueblo, ¿ves? Pero ellos se jactan en la ley que sí, yo hice esto y que el partido, que el partido. Mire usted cuánta mentira. Pero sin embargo, aplican sus leyes para ellos. Mientras que en la ley del Señor Jesucristo es diferente. Porque tú, donde no tienes, buscas, promueves, haces, creas, te ingenias para hacer una obra. Gloria a Dios. Pero de todas maneras, sea como fueren las obras, hermanos, sea que lo hagas la obra con alegría, con buen gozo, o con tristeza, o con cólera, o con rabia, esas obras no justifican. ¿Para quién? Para con Dios. Leamos, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Porque fíjese, este señor García dice, hemos hecho las obras, hemos hecho que... ¿Está justificando o es a su deber? Era su deber. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? No es que se esté justificando que hemos hecho esto, no, señor, es tu deber. Y el dinero del pueblo. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ahí vamos a darle otra vez. ¿Por qué? Porque por la ley cierra las puertas este hombre a mucha gente de necesidades, afligidas, que no tienen dinero para poder solventarse en sus vidas o curarse. Por ley, él debería ayudar al pueblo. ¿Sí o no? Sí. Pero más él aplica su ley y hace otras actividades partidarias, favorece a lo de su partido y favorece pues aspectos según lo que él ha creído conveniente. Si él verdaderamente hubiese aplicado la fe en Jesucristo, si hubiese aplicado la fe en Jesucristo en base a la ley de Cristo,
entonces no estuviese tanta gente rogándole y llorándole, pidiendo ayuda para que puedan salir del país y puedan ser atendidos en otros hospitales. ¿Entiende? Sí. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién está libre, hermanos? Nadie. Hace poco también uno se entera, hermanos, de que un niño le hicieron un maltrato y le cortaron una pierna, no sé. Y eso, piense usted, hermanos, si nosotros como peruanos aplicamos la ley de Jesucristo, ciertamente no habría tanta gente desesperada y enferma en el Perú. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, el gobierno que sube arriba, más prefiere hacer obras para justificar su gobierno y volver a postular de nuevo. No lo hace por amor ni a la patria, ni a sus compatriotas, ni al Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Verdad, hermanos? ¿Y a su nombre? Ahí está el problema. ¿Ah? Hoy que vienen las elecciones, aplicarán las leyes del político. ¿Y la ley del político cuál es? Ley terrenal. Es que él te da para que tú le devuelvas. ¿Y qué te va a dar? Te va a dar arroz, te va a dar atún, te va a dar harina, te va a dar aceite, para que tú le des su voto, o tu voto, para que tú lo elijas. ¿Está entendiendo? Sí. Va a prometerte tantas cosas. Las leyes, hermanos, ciertamente del hombre es corrompida y pervertida, aunque tiene un objetivo positivo. La ley terrenal tiene un objetivo positivo, pero en sus hechos hay corrupción y hay perversión. Si a alguien, a una chica fue violada, muy bien, la ley en su objetivo dice, bueno, pues, que va a ser encarcelado por tantos años e irá a prisión. ¿Correcto? El objetivo es bueno de la ley, pero en sus hechos, en sus obras, el violador está libre. El hombre que manejó borracho y ha matado a niños o mujeres está libre. El policía que ha violado, que ha ultrajado, ha sobornado a unas personas aquí y allá, está libre. Como es hijo o primo de un fiscal, la ley dice que debe ser encarcelado, bueno, enjuiciado y adentro. Pero como es el primo del fiscal o es el hijo o de repente es amigo de Alan García, está afuera. Por lo tanto, delante de Dios serán justificados. No. No. Jehová Dios ciertamente los juzgará y caerán y pagarán sus delitos por la eternidad. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Quiere decir, hermano, ¿usted ha creído en Jesucristo? Sí. Muy bien. Como usted ha creído en Jesucristo, entonces comience a hacer las obras por Jesucristo. Obras de bondad, obras de amor, obras de justicia, obras de rectitud, obras de dar, etcétera, 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 sin ningún interés. Para que tus obras, tus actos sean justificados por la fe en Jesucristo. ¿Me dejo entender, hermanos? Sí. Eso, no las obras que aquellos dicen que te dan una agujita y te sacan una barreta. ¿Ves? Y dicen, no, Dios. ¿A qué me refiero? A aquellas obras que hacen muchas organizaciones donde les dicen, sí, traiga su dinero, si usted da 100, Dios te va a dar 300. Si usted da 500, Dios te va a dar 5,000. O sea, te dan la aguja y te sacan la barreta, cuando a la final el Dios no te va a dar nada.
Porque Jehová Dios y nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu están ocupados en la salvación de las almas. No para darles más dinero y se corrompan más. ¿Ves? Entonces la ley de Jesucristo está siendo aplicada para salvación, no para corrupción. Gloria a Dios. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. He ahí entonces el gran problema y el gran detalle en muchas organizaciones, hermanos, en donde no hay una predicación del Evangelio Santo para la salvación de las almas, sino para que seas prosperado económicamente, para que seas rico, tú eres hijo de un rey, tú eres hijo de una reina, tú eres una princesa, tú eres otro princeso. No, pues, Jesucristo nuestro Señor no nos demostró ser hijo obstante de un gran rey, ni tampoco nos demostró de ser princeso o princesa. Jesucristo nos demostró verdaderamente la humildad y el corazón de Dios. Aleluya. Y eso es importante, que Jesús nos mostró la piedad, la misericordia, el amarse los unos a los otros y no hacerse agravio. Aleluya. Pero de todas maneras estamos en la faz de la tierra y tenemos que seguir luchando, seguir batallando contra las leyes de los hombres más, ¿me entiende? Y con las leyes y reglamentos de algunos otros, y siendo vencedores en base a la ley de Jesucristo. ¿Ya su nombre? Gloria a Jesús. Ahora dice, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Significa entonces, hermanos, que yo podré justificarme por mí mismo. No. Hay uno quien es el que me va a justificar. Es Jesucristo. Porque Él también es el abogado nuestro. Significa que si las obras que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, lo que les estoy enseñando es conforme a las Sagradas Escrituras en la doctrina santa, entonces Él me justificará. Mas yo no debo justificarme. ¿Me entienden, hermanos? Entonces todos dependemos de Él. No digamos, hermanos, no, es que no pude venir por esto. No, hermanos, es que ya, sí, ya, ahora me voy a poner en orden. Sí, hermano, ahora voy a hacerlo. Mentira. Dejemos que el Señor nos justifique. Pero ¿qué más justificación podemos hacer si nosotros mismos comenzamos a enmendar errores? Si nosotros mismos comenzamos a enmendar faltas, ¿no sería eso mejor nuestra justificación? Sí. ¿Qué dice, hermanos? Sí. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Porque si hace unos años atrás que yo era tan bruto y te agarraba a golpes y a palos, hoy me he dado cuenta, así que hoy te daré ¿qué? Abrazos. Abrazos, cariños y afecto. Para culminar esta enseñanza, y mire usted bien a dónde se apega, porque hay otra ley. ¿Y cuál es esa ley? Esa ley es la del yo. Y ten cuidado con esta ley del yo, porque las obras de aquella ley del yo ciertamente te perderá o te hundirá. Porque yo puedo entender todo esto, sí, pero el que decido soy yo. Y yo aplico mi propia ley. Porque si la hermana me dice, hermano Juan, no camine usted por ahí porque es resbaloso, es peligroso, véngase por acá. Yo digo, aplicando o haciendo mi propia ley, digo, no, no me pasa nada, y me voy por ese lado. Y después, ¡pum!, al suelo. ¿Me dejo entender? Sí. Mire usted esta otra ley del Yo. del personalismo. Esa ley es peligrosa. Hijo, hija, no te metas con ese muchacho. Mire ese hombre. Hija, ten cuidado. No, papá, que esto y que el otro. No, hija, no lo hagas. Yo aplico mi vida, yo. Y después viene el mal.
Así que hemos encontrado otra ley. Pero la ley de Cristo, ¿qué me dice? Ante esta ley del yo personalista, la ley del Cristo me enseña a que yo sea humilde, obediente, temeroso a Dios, y que haga las cosas por el temor a Dios, y que haga todo lo que tenga que hacer por amor a Dios, no por el yo. Por eso dice Jesús que todo aquel que viene a mí, niéguese a sí mismo. Significa que el yo Hay que negarse. no va. ¿Ves? Significa que el yo no va. Porque yo tengo que negarme a mí mismo para que Cristo sea en mí. Y yo voy a obedecer. Si Él me dice, siervo, no vayas por ese lugar, vente acá. Entonces, como yo he entregado mi voluntad a Él, le obedezco. No voy a aquel lugar. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Entonces, muchas personas han encontrado el mal de su vida por dejarse llevar por la ley del yo. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Sí. Porque no miramos, no nos damos cuenta. Toma, amorcito, bebe nomás, está rico, está dulce. Ay, sí, cariño. Y después, por dejarse llevar de la ley del yo. Míralo, medita. Toma, cariño, firma nomás, aquí está. Ay, sí, amorcito, para ser felices. Va, firma. Y después, el que llora, lamenta. ¿Sí o no? ¿Ya su nombre, hermanos? Gloria a Dios. Entonces no es bueno dejarse llevar. ¿Cuál es la ley más peligrosa? Yo. No se olvide, es la ley del yo, porque te están diciendo para tu bien, te están aconsejando para tu bien, y a veces no hacemos caso y nos dejamos llevar. ¿Hay alguien que sea libre de esto? No hay ninguno. Todos estamos en eso, pero es necesario superar. ¿Ya su nombre, hermanos? ¿Quién vive? Cristo. Entonces, ¿a qué ley nos vamos a negar? Eso, a la ley de Jesucristo. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. No se olvide, y en todo el caminar de su vida, acuérdese de la ley de Jesucristo. Porque a veces cuando nos sucede algo nos da ganas, pero acuérdate de la ley de Cristo que nos demanda perdonar. Ojo, nos demanda perdonar, pero eso no quiere decir que no nos demanda pedir justicia. Sí, pidamos justicia. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. A la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús.